La gente de nuestro círculo social suele bromear llamándome un tigre de papel. En nuestros 5 años de matrimonio, cada vez que descubría que Néstor me era infiel, montaba en cólera. Pero después, siempre terminaba siendo yo la que hacía las paces, intentando remendar este matrimonio ya lleno de grietas, tapando los daños como si nada hubiera pasado. Hasta aquel día, cuando Néstor trajo a su amante a casa, con una voz suave y coqueta, la mujer le preguntó: «Néstor, ¿no te da miedo que tu esposa arme un escándalo si me traes aquí?» Él se secó el sudor de la frente y se encogió de hombros. «No pasa nada. Después de montar un numerito, se le pasará sola». Justo cuando dijo eso, yo abrí la puerta de entrada. Al escuchar sus palabras, di un paso atrás en silencio. Salí de nuevo al rellano y le envié un mensaje: «Néstor, probablemente llegue a casa en unos 10 minutos. Hoy salí temprano del trabajo». 5 minutos después, me crucé de frente con una mujer con marcas rojas por todo el cuello. Me miró, algo sobresaltada, y dio unos pasos atrás, probablemente temiendo que me abalanzara sobre ella y la despedazara. En el pasado, realmente lo habría hecho, pero hoy no tenía tiempo para eso, porque, apenas una hora antes, había aceptado la tarjeta de presentación de un desconocido guapo en un bar. Empecé a preguntarme cómo se sentiría, si ser infiel era realmente tan interesante como la gente decía. Capítulo 01. Temiendo que la casa aún no estuviera en orden, no usé mi llave. En su lugar, llamé a la puerta 3 veces. Al cabo de un rato, finalmente se abrió. Néstor estaba allí, con ropa de casa holgada, y una mancha de lápiz labial aún en la comisura de los labios. En el pasado, habría explotado en ese mismo instante, pero ahora, apretando la tarjeta del hombre guapo dentro de mi bolso, mi mente divagó: si yo también le fuera infiel, ¿no perdería el derecho a condenarlo con tanta superioridad moral? Al verme distraída, me jaló hacia adentro y frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué hoy me estás reportando tu horario? Nunca hacías eso. Rápidamente inventé una excusa. Olvidé mi llave. Tenía miedo de que no estuvieras en casa y no pudiera entrar. Después de entrar, noté en el sofá una tanga de encaje que claramente no era mía. Bajé ligeramente la mirada y aparté la vista, fingiendo no haberla visto. Que Néstor me fuera infiel no era nada nuevo. Cuando aún éramos estudiantes, ya habíamos roto por esto. La verdad era que lo amaba tanto que no podía soportar separarme de él. Pensaba que él también me amaba. Así que, como un cisne orgulloso, levanté la barbilla y esperé a que viniera a pedirme perdón. Pero en lugar de que él regresara a consolarme, lo primero que recibí fue la noticia de que mi familia había quebrado. Mi padre me obligó a un matrimonio arreglado, pero no con él. Tenía miedo de que, si eso pasaba, ya no tendríamos ningún futuro. Así que, por primera vez, bajé la cabeza, al verme llorando tan fuerte que casi no podía respirar. Aún negándome a soltar su mano, él se mostró sorprendido, pero aún así me sostuvo con suavidad y dijo: «Mi Tina, es culpa mía. ¿Cómo pude hacerte sufrir? Cuando nos graduemos, nos casaremos». 3 meses después, nos graduamos, y conseguí lo que deseaba: nos casamos. Pensé que todo había vuelto a ser como antes, pero después, fue como si hubiera descubierto la forma perfecta de controlarme. La infidelidad se volvió rutina. Yo perdía el control, histérica, como una loca. Después de cada pelea explosiva, hacía todo lo posible por arreglar las cosas otra vez, manteniendo desesperadamente este matrimonio que había suplicado tener. Mientras tanto, él permanecía distante, observándome repetir una y otra vez el mismo espectáculo de una sola actriz. Tal vez eso es lo que le hace el amor a la gente, la vuelve tonta. Odias la traición, pero no puedes soportar soltar. Pero el tormento repetido me fue desgastando. Quería aliviar mi dolor. Así que pensé, si yo también le fuera infiel, ¿me sentiría mejor? Si ambos fuéramos infieles, quizá ya no tendría que sufrir por eso. Néstor entró al baño. El sonido del agua corriendo me sacó de mis recuerdos. Miré fijamente la ropa interior negra sobre el sofá por un momento. Usando un pañuelo como barrera, la metí debajo del cojín. Justo cuando terminé, la puerta del baño se abrió. Me sobresalté y me puse de pie de inmediato. Néstor lanzó una mirada casual al sofá. Una fina capa de sudor brotó en mi espalda. Aunque él era quien había hecho algo mal, de alguna manera yo me sentía culpable. ¿Así se sentía la primera vez que estabas a punto de ser infiel? Antes de poder entenderlo, Néstor me pasó el secador de pelo. «Tina, ayúdame a secarme el cabello». Luego se dejó caer en el sofá. Lo tomé y, distraída, comencé a secarle el pelo húmedo. Al notar mi distracción, giró la cabeza con desagrado y me agarró de la muñeca. «Tina, ¿en qué estás pensando? No estás concentrada en absoluto».
Quizá fue el zumbido bajo del secador adormeciendo mi mente, pero antes de poder pensar, solté lo que tenía en la cabeza. Néstor, ¿ser infiel es realmente tan interesante? Capítulo 02. Al caer sus palabras, la habitación quedó en silencio durante un largo rato. Me mordí el labio, sintiéndome algo incómoda. Quise girarle la cabeza para seguir secándole el cabello, pero él esquivó mi mano y soltó una risa suave. ¿Interesante? Me apretó la delgada muñeca y la llevó a sus labios para besarla. En realidad, no tiene nada de interesante. Pero, Tina, lo interesante es tu reacción. La primera vez que rompimos, dijiste que aunque murieras jamás te enamorarías de un basura como yo, pero cuando tu familia quebró, viniste corriendo otra vez, diciendo que me amabas y que no querías separarte de mí. Yo, por naturaleza, soy desconfiado, así que no me lo creí del todo. Por eso siempre te fui infiel cada vez que te veía perder el control, histérica, y luego maquillarlo todo como si nada. Pensaba, oh, resulta que la orgullosa señorita Tina me ama de esta manera. Se puso de pie y me pellizcó suavemente la mejilla. Luego, con el dedo índice, sacó de debajo del cojín del sofá la ropa interior negra y la tiró al suelo. Así que hoy otra vez descubriste que te fui infiel. ¿Qué vas a hacer ahora? Me miraba con evidente interés. Yo también lo miraba, viendo con claridad en sus ojos mi reflejo, con 2 líneas de lágrimas cayendo por mi rostro. Así que él sabía que lo había descubierto. Claro, el sonido de la puerta al abrirse no era presosamente suave. ¿Cómo no iba a escucharlo? Así que hoy no hay rabia, ¿solo lágrimas? Saliste de la puerta y hasta me enviaste un mensaje para avisarme. Pensé que por fin ya no te importaba. Resulta que hoy tienes una nueva forma de montar el drama. Parecía haber alcanzado por fin su objetivo, y sonrió con malicia, usando la yema de sus dedos para secar mis lágrimas. Tranquila, esta vez me pasé, no habrá una próxima. Sí. Quise apartarme, esquivar su contacto, pero mis pies parecían clavados al suelo. Néstor realmente era un zorro astuto en los negocios. Con solo abrir la boca, convertía una infidelidad descarada en una supuesta prueba de mi amor. Pero una y otra vez, incluso un trozo de madera ya habría entendido cuánto lo amaba, y él fingía no saberlo. Mis labios se movieron ligeramente mientras hablaba en voz baja. ¿Y tú? Él se quedó un momento atónito, como si no hubiera entendido. ¿Yo qué? ¿Me amas? Pareció haber escuchado el chiste más grande del mundo. Claro que te amo. ¿Cómo no? Si no te amara, ¿cómo habría podido casarme contigo? Tina, las otras mujeres no son más que pasajeras. Tú eres la única que puede quedarse a mi lado legítimamente para siempre. No le des tantas vueltas. Así que si me amaba. Yo incluso había pensado que solo quería mantenerme a su lado para disfrutar viendo cómo me derrumbaba por él una y otra vez. Se enderezó y miró su teléfono. Hoy Chris ha vuelto al país. Tengo una cena. No volveré esta noche. Llama a la empleada doméstica y que prepara algo ligero. Acabas de llorar. No comas nada muy fuerte. Dicho eso, besó la esquina húmeda de mis ojos. Luego fue al vestidor. Se cambió de ropa y salió con una corbata en la mano, entregándomela. Tina, ayúdame a ponerme la corbata. La tomé mecánicamente y la até alrededor de su cuello. Él volvió a besarme y salió por la puerta. Cuando se fue entonces cuando reaccioné. Otra vez había satisfecho sus exigencias de manera inconsciente. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo. Luego abrí mi bolso y saqué la tarjeta de presentación. Marqué el número que aparecía en ella. Hola, ¿tienes tiempo esta noche? Yo también quería comprobar algo. Si Néstor realmente me amaba, ¿su reacción también sería interesante? Capítulo 03. Siguiendo el ejemplo de Néstor, yo también elegí mi propia cita secreta, en casa. Cuando el hombre llamado Boris llegó, traía un ramo de flores. Abrí la puerta, me las entregó y tomó mi mano para besar suavemente el dorso. Señorita Valentina, hoy en el bar dijiste que tenías esposo. Pensé que no tendríamos ninguna posibilidad. Creí que había malinterpretado. Así que retiré la mano rápidamente. Sí, tengo esposo. Si te molesta, no me molesta, señorita Valentina. Que tengas esposo y aún así me hayas llamado, supongo que él hizo algo que te lastimó, ¿verdad? Si no te incomoda, puedes contármelo. Quizá porque hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba cómo me sentía. Dudé un momento, pero al final no pude evitar decírselo a este hombre que solo había visto 2 veces. Él también me engaña, y no solo una vez, añadí con énfasis. Boris dejó las flores sobre la mesa del comedor, rodeó mi cintura y me levantó como si fuera una niña, acomodándome en sus brazos. Eso es realmente terrible. Nos sentamos en el sofá. Se acercó lentamente a mí, pero se detuvo justo antes de tocarme, con cortesía.
Preguntó. ¿Puedo? Me quedé algo aturdida. La primera vez que Néstor me besó, también fue así, con cuidado, con las pestañas temblando suavemente, en sus ojos marrón oscuro. Yo ocupaba todo. Quizá por eso creí tan firmemente que estábamos enamorados. Pero pronto ya no tuve tiempo de seguir pensando en él. Boris, al no recibir respuesta, empezó a rozar con la punta de su nariz mi oreja y mi cuello. Mi corazón latía con fuerza. Y finalmente, envuelta en su cálida respiración, asentí suavemente. Cuando el beso terminó, apoyó su frente contra la mía y me miró. ¿Puedo continuar, señorita Valentina? ¿Qué pasaría si tu esposo regresa de repente? Su mirada de color castaño claro hizo que mi rostro se calentara. Negué con la cabeza. Tiene una cena esta noche. No volverá. Boris sonrió y, sosteniéndome por las caderas, me levantó. Entonces eso es perfecto. Mientras me llevaba hacia el dormitorio, vi su teléfono sobre la mesa de centro parpadeando sin parar. Boris, tienes una llamada. Temiendo retrasar algo importante, me aparté un poco del momento y se lo recordé, pero él no le dio importancia en absoluto. No es nada importante. Lo más importante hoy es satisfacer a la señorita Valentina. Boris no tenía una técnica de beso especialmente buena. Incluso era algo torpe y apresurado. Es cierto que Néstor besaba bien, pero cada vez que recordaba que esos labios habían besado a muchas otras mujeres, nunca lograba concentrarme al besarlo, y cuando él notaba mi distracción, siempre me castigaba apartándose. En el momento en que me quedaba desconcertada, decía con malicia, esta noche no puedes besar. Pero Boris no era así. Sus besos eran intensos, acompañados de palabras dulces y un cuerpo ardiente de deseo. Justo antes de dar el siguiente paso, me abrazó con fuerza, con la voz ligeramente temblorosa. Valentina, ¿quién soy? Lo abracé de vuelta y besé junto a su oído. Boris. Lo que siguió fue como una tormenta desatada. Antes de perderme por completo, volví a pensar en Néstor. Creo que estaba equivocado. Ser infiel, en sí mismo, resulta sorprendentemente interesante. Capítulo 04. Cristóbal acababa de regresar al país hoy. Néstor recibió una llamada de un amigo en común y se dirigía a una cena. Pero en el camino, no dejaba de sentirse inquieto. Sin razón aparente, pensó en las lágrimas de Valentina de hoy. No era la primera vez que Valentina lloraba frente a él. Pensándolo bien, después de casarse, ella había llorado bastantes veces. Antes, al ver sus lágrimas, él siempre sentía una especie de placer retorcido. En aquel entonces, solo porque lo vio besando a una compañera menor. Ella rompió con él de forma tajante. Él se disculpó, pero Valentina le dio una bofetada. En sus ojos había un odio que él nunca antes había visto. Néstor, en esta vida, lo que más odio es la infidelidad. Néstor lo sabía. Su padre también había sido infiel. Su madre, incapaz de soportarlo, se arrojó al mar. Jamás, jamás me enamoraré de un basura como tú. Es cierto que al escuchar esas palabras tan decisivas, Néstor entró en pánico. Habían estado juntos mucho tiempo, profundamente enamorados. Su primer beso, su primera vez, habían sido el uno con el otro. Habían ido juntos a ver auroras boreales. Habían hecho promesas bajo el cielo nocturno de no separarse jamás. Así que durante ese tiempo, él estuvo desesperado, preparando todo tipo de regalos, queriendo pedirle perdón a Valentina. Pero antes de que pudiera disculparse, Valentina tomó la iniciativa de reconciliarse. Después de que su familia quebrara, la ansiedad que había pesado en el corazón de Néstor durante 2 días desapareció de repente. Volvió a ser el de siempre, tranquilo y seguro de sí mismo. Secó sus lágrimas, la abrazó y le dijo, mi buena Tina, fue culpa mía. ¿Cómo pude hacerte sufrir? Cuando nos graduemos, nos casaremos. Resultó ser así de simple, pero aún así, una insatisfacción surgió en su interior. No pudo evitar pensar, si la familia de Valentina no hubiera quebrado, ¿habría vuelto a buscarlo para reconciliarse? Una vez que la semilla de la duda se planta, echa raíces. Una y otra vez, recreaba en su mente esa situación que nunca ocurrió. Una y otra vez, utilizaba la infidelidad para comprobar el amor de Valentina hacia él. Con el tiempo, ni siquiera él podía distinguir lo verdadero de lo falso. Cada vez que Valentina lloraba y hacía escándalo, él sentía una satisfacción momentánea, pero enseguida caía en una insatisfacción y una duda aún mayores. Un ciclo sin fin. Cuando llegó al salón del banquete, descubrió que nadie había llegado. Justo cuando estaba a punto de tomar su teléfono para cuestionar al amigo que lo había llamado, se dio cuenta de que, mientras conducía, ese amigo lo había llamado 2 veces. No lo había oído, así que el amigo le envió un mensaje. Cristóbal tiene algo que hacer esta noche. Lo dejamos para otro día. No vengas en vano. Sin saber por qué,
El corazón de Néstor empezó a latir con fuerza. Le envió un mensaje a Valentina. Tina, la cena de bienvenida de Chris se canceló. ¿Te llevo a ese restaurante japonés que querías probar? Esperó 2 minutos. Sin respuesta. Volvió a escribir. ¿Ya cenaste? Tampoco hubo respuesta. Le escribió a la empleada doméstica. ¿Qué se le preparó hoy a la señora? La empleada respondió al instante. La señora dijo que hoy no hacía falta que fuera, que ella misma resolvería la comida. Néstor frunció el ceño y condujo de regreso, pero el lugar de la cena estaba lejos de casa, y siendo viernes por la noche, la autopista elevada estaba congestionada. Cuanto más conducía, más irritado se sentía. Llamó a Valentina, pero no contestó. Por fin llegó, entró al garaje, estacionó y tomó el ascensor. Por alguna razón, su corazón latía cada vez más rápido. Abrió la puerta de casa y entró. La sala estaba vacía. Vio un tazón de gachas a medio comer sobre la mesa. Suspiró aliviado. Al menos le había hecho caso y había comido algo ligero. Recogió la mesa y se dirigió al dormitorio principal. Puso la mano en la manija de la puerta y la giró. Capítulo 05. El dormitorio estaba vacío. Justo cuando iba a llamar a Valentina, escuchó débilmente el sonido del agua proveniente del baño. Se acercó y, a través del vidrio esmerilado, distinguió vagamente una figura dentro de la bañera. Así que estaba bañándose. Bajó la cabeza y sonrió, burlándose de la inquietud inexplicable que había sentido hacía un momento. Caminó hacia el armario. Se quitó el abrigo y lo colgó en la zona de ropa usada recientemente. El ruido que hizo llamó la atención de la persona en el baño. Su voz, perezosa y cansada, se escuchó desde dentro. ¿Por qué volviste tan pronto? Luego se oyó el sonido del agua al moverse. Medio minuto después, Valentina salió envuelta en una toalla. Al verlo, se quedó inmóvil. Néstor la atrajo hacia sus brazos y soltó un suspiro de alivio. Por alguna razón, el nerviosismo que lo había acompañado todo el tiempo finalmente se disipó. Te mandé un mensaje. La cena de bienvenida de Chris se canceló. Quería sacarte a cenar, pero la persona en sus brazos no se dejaba abrazar. Las manos de Valentina permanecían apoyadas contra su pecho, manteniendo distancia entre ellos. Él habló con descontento. ¿Por qué no me dejas abrazarte? ¿Sigues enfadada por lo de esta tarde? Suspiró, la soltó y le revolvió suavemente el cabello húmedo. Fue culpa mía, sabiendo que no puedes aceptarlo. Aún así lo hice. De verdad, no habrá próxima vez. Cortaré con esas mujeres. Esas palabras ya las había dicho varias veces, pero esta vez llevaban un matiz más sincero. Quizá porque la imagen de Valentina hoy, sin gritar ni hacer escándalo, solo llorando, realmente le había dolido. O quizá porque, después de haberlo visto todo, se dio cuenta de que a quien realmente amaba era a Valentina. Pero ella no tuvo ninguna reacción especial. Solo buscó con cierta prisa su teléfono junto a la cama. Apresuradamente envió un mensaje. A Néstor le pareció extraño, así que preguntó, ¿a quién le estás escribiendo? La mano de Valentina, sosteniendo el teléfono, tembló ligeramente. A un cliente. Es un proyecto que llevo semanas siguiendo. Y por fin aceptó colaborar. Estoy preguntando cuándo sería conveniente firmar el contrato. Valentina explicó con detalle y luego dejó el teléfono, rodeándolo para ir a secarse el cabello. Néstor la vio secarse el largo cabello de forma descuidada y no pudo evitar sonreír. Se acercó, tomó el secador y el peine, y empezó a arreglarle el cabello poco a poco. Valentina parecía estar distraída. Cuando terminó de secarle el pelo, Néstor la sostuvo por los hombros desde atrás y apoyó la barbilla sobre su cabeza. Hablando de nuevo, lo digo en serio. Valentina se quedó un momento y mostró una expresión confundida. ¿El qué? A Néstor le molestó que no le hubiera prestado atención, pero aún así repitió, lo de cortar con esas mujeres. Lo digo en serio. No volveré a hacerte sufrir, lo juro. Pero Valentina no reaccionó como él esperaba, ni siquiera sus ojos, que antes siempre se enrojecían ligeramente cuando él se disculpaba, mostraban hoy emoción alguna. Seguía con esa expresión ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. La inquietud que había desaparecido volvió a surgir, con cierta urgencia. Él buscó sus labios para besarla, e intentó quitar la toalla que cubría su cuerpo. Tina, hoy hueles muy bien, ¿compraste un perfume nuevo de rosas? Valentina pareció finalmente volver en sí, pero no respondió a su pregunta. Solo dio 2 pasos atrás. Un leve ceño fruncido reflejaba un toque de irritación. Hoy no quiero hacerlo. Capítulo 06. Apenas había comenzado cuando sentí un leve dolor en el estómago. La razón, que estaba sumergida en el deseo, volvió de golpe, y no pude evitar intentar apartar al hombre que estaba sobre mí. Boris se incorporó y me miró fijamente.
señorita Valentina. ¿Todavía no puedes aceptarme? Incluso cuando tu esposo ya te ha sido infiel antes, muchas veces. Sus ojos marrón claro, ligeramente caídos como los de un cachorro, mostraban un rastro de herida. No quería verlo así que me apresuré a explicar. No, es que no cené. Creo que me duele un poco el estómago. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirarlo. Después de haber arruinado el momento, probablemente estaría molesto, pero Boris no me reprochó nada. En cambio, se apartó y preguntó, ¿hay algo de comer en casa? Negué y luego asentí. De pronto recordé que en la olla arrocera probablemente quedaba algo de gachas que la empleada había preparado por la mañana. Él sonrió con indulgencia y me tocó la punta de la nariz. De verdad que no te puedo dejar sola. Su tono era cercano, como si me conociera desde hace mucho tiempo, pero no tuve tiempo de preguntarle, porque ya se había puesto el abrigo y se dirigía a la cocina. Cuando terminé de arreglarme y salí, la papilla ya estaba servida. Me dijo, he contactado a un chef privado para que prepare algunos platos, pero el lugar queda lejos y la comida podría enfriarse al traerla. Así que iré a recogerla. En coche será más rápido. Tú bebe un poco de esto primero para calmar el estómago. Sentí un leve escozor en la nariz. No pude evitar preguntarle, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Sus ojos se curvaron en una sonrisa. Porque lo mereces. Antes de que pudiera profundizar en ello, Boris ya se había puesto el abrigo y caminaba hacia la puerta. Me llevo la llave. Termina de comer y descansa un poco. Luego yo mismo abriré, sosteniendo el cuenco de gachas. Fui bebiendo poco a poco. Mi mente estaba hecha un caos, pero extrañamente me sentía ligera. Ser infiel parecía realmente algo interesante. Boris iría a buscar comida solo porque yo dije que me dolía el estómago. Preguntaba, ¿puedo? Antes de besar. Y esperaba con paciencia cuando yo me distraía. Y esas cosas. Néstor ya no las hacía. Resultaba que podía experimentar con otro hombre la felicidad que mi propio esposo no me daba. Terminé la última cucharada y me sentí mejor. Noté una ligera capa de sudor en mi cuerpo, pegajosa e incómoda, así que llené la bañera. Arranqué algunos pétalos de las flores que Boris me había dado y los esparcí dentro, sumergiéndome con comodidad. Estaba tarareando una canción cuando, de repente, se escuchó un ruido en la puerta del dormitorio. ¿Por qué volviste tan pronto? Con curiosidad por saber qué tal sabría la comida del chef privado, me levanté de inmediato, me puse la bata y salí, pero quien estaba en la puerta era Néstor. Mi corazón se detuvo por un instante, y luego comenzó a latir con fuerza, casi por instinto. Tomé el teléfono junto a la cama y envié rápidamente un mensaje a Boris. Mi esposo ha vuelto. Luego borré el chat y dejé el teléfono, pero en el instante siguiente, me arrepentí. No, debería haber dejado que lo descubriera. Solo así podría ver su reacción, igual que él hacía conmigo. Me quedé lamentando mi impulsividad. Después, no escuché con claridad lo que Néstor decía intermitentemente, hasta que acercó sus labios, intentando besarme. Giré la cabeza para esquivarlo. Hoy no quiero. El aire quedó en silencio por unos segundos. Sentí como su mano se tensaba un poco y luego se aflojaba. Su expresión se oscureció, y solo dijo una palabra. Bien, probablemente estaba enfadado. Después de todo, antes yo nunca rechazaba ese tipo de cosas, pero hoy tenía una nueva forma de desahogarme, y no tenía tiempo para ocuparme de sus cambios de humor. Esa noche, nos acostamos en la cama. Por alguna razón, Néstor me abrazó con más fuerza de lo habitual. Su respiración pronto se volvió uniforme, pero yo permanecí con los ojos abiertos, mirando su perfil dormido en la oscuridad, sintiendo de repente cierto hastío. El teléfono vibró. Era un mensaje de Boris. Estoy abajo. Mis pupilas se contrajeron ligeramente. Aparté con cuidado su brazo de mi cintura. No se despertó. Me di la vuelta y bajé de la cama, caminando de puntillas hasta la ventana. Miré hacia abajo y, efectivamente, vi un coche negro estacionado, con las luces aún encendidas. Boris estaba apoyado contra la puerta del coche, mirando hacia arriba. Le respondí, está dormido. ¿Quieres subir? Capítulo 07. Salí del dormitorio y, justo cuando cerré la puerta principal se abrió. Boris entró, aún con una bolsa térmica en la mano. Bajó la voz y dijo, los platos del chef se han enfriado. Había un leve tono de agravio en su voz. Me acerqué a él, rodeé su cuello con los brazos y lo besé. La sala estaba en silencio. Solo se oían los suaves sonidos de nuestros besos. La mano de Boris se deslizó desde mi cintura hacia arriba. Sus dedos, fríos, me hicieron estremecer. Cuando terminó el beso, susurró en mi oído, ¿tu esposo de verdad está dormido? ¿Y si se despierta de repente? Cerré los ojos, metiendo los dedos en su cabello.
Entonces que lo vea. Después de todo, yo también tenía curiosidad por saber cuál sería su reacción al descubrirlo. Boris soltó una risa baja y me besó con más intensidad. En el dormitorio, Néstor se despertó de una pesadilla. Instintivamente tanteó a su lado, pero no había nadie. Sus dedos tocaron algo frío. Era el envoltorio rasgado de un preservativo. No era la marca que él solía usar. Algo estalló en su mente, zumbando sin parar. De repente, detalles que había pasado por alto se volvieron claros. Valentina antes no le gustaba bañarse, ni usaba perfume con aroma a rosas. Reprimiendo los latidos acelerados de su corazón, se levantó en silencio y empujó la puerta de vidrio esmerilado del baño. Junto a la bañera había un ramo de rosas intensamente fragantes. Al lado, una tarjeta escrita a mano. My darling. Salió de allí apresuradamente. En el proceso, golpeó el armario, produciendo un ruido no muy fuerte. Casi por instinto, quiso encontrar a Valentina para confrontarla, pero en el momento en que tomó la manija de la puerta, de pronto escuchó con total claridad el sonido proveniente de la sala. Era el sonido de un beso. Se quedó inmóvil. Un miedo inexplicable lo atrapó, y entonces escuchó la conversación en la sala. ¿Tu esposo de verdad está dormido? ¿Y si se despierta de repente? Néstor no quería seguir escuchando, pero la voz de Valentina penetró sin piedad en sus oídos. Entonces que lo vea. De repente, sintió que le faltaba el aire. De pronto, no quiso salir. Tenía la sensación de que, si abría esa puerta, algo se rompería para siempre. Los pasos de Valentina se acercaron. Sin dudarlo, se tumbó en la cama y fingió dormir. La flecha estaba tensada, pero el preservativo estaba en la habitación. Volví a empujarlo. Boris rió suavemente. Me dio un beso ligero en los labios y se levantó para arreglarse la ropa. Parece que hoy no es nuestro día. Me sentí algo avergonzada. Será en otra ocasión. Su sonrisa se profundizó. Tienes razón, nos queda mucho tiempo. Dejaré la comida en el refrigerador. Mañana también puedes comerla. Asentí y lo acompañé hasta la puerta. Abrió. Se giró para mirarme y sonrió de repente. Señorita Valentina, esta noche ha sido muy agradable. La puerta se cerró. Me apoyé contra ella, sintiendo que ser infiel realmente era algo placentero. Lo único que faltó fue ver la reacción de Néstor. Me pregunto si, como él decía, también habría sido interesante. Ajusté mi respiración y regresé al dormitorio con pasos ligeros, pero vi un envoltorio de preservativo dejado descuidadamente sobre la mesita de noche. Así que se había despertado, y también lo había descubierto. Esa reacción no era la que yo había imaginado. Pensé que saldría corriendo, que se enfadaría, que me cuestionaría, que se volvería histérico como yo lo había sido antes. Eso era, según él, una prueba de amor, pero no hizo nada. Solo se quedó en la cama fingiendo dormir. Así que no me ama. Mentiroso. Néstor. Lo llamé en voz baja. No hubo respuesta. Lo empujé ligeramente. Néstor, deja de fingir. ¿No lo sabes ya? Yo también te he sido infiel. Capítulo 08. Él seguía con los ojos cerrados. Después de confirmar que no me amaba, en cambio me sentí aliviada. No pude evitar compartir con él lo que había sentido hoy. No tienes del todo razón. Ser infiel es bastante interesante. En cambio, tu reacción me resulta un poco aburrida. Las pestañas de Néstor temblaron. Así que creo que tal vez la diversión no proviene de la infidelidad en sí, sino de otro hombre. Lo miré, pronunciando cada palabra con claridad. Así que quiero. Basta. Néstor finalmente abrió los ojos. Había en ellos un desconcierto que nunca antes había visto. No digas más. Su voz temblaba ligeramente. ¿Es tu forma de vengarte de mí? Entonces lo has conseguido. Me resultó extraño. Yo no estaba vengándome de él, solo estaba comprobando una idea. Justo cuando iba a refutarlo, él elevó la voz. Rompe con ese hombre. Volvamos a ser como antes. Yo no volveré a buscar a otras mujeres. Y tú tampoco. No puede haber otra vez. Extendió la mano y sujetó la mía con fuerza. Lo miré, y de pronto sentí que esas palabras me resultaban familiares. Eran exactamente las palabras que yo misma había dicho cuando le pedí reconciliarnos. ¿Qué significaba esto? ¿Un repentino despertar de su conciencia? En aquel entonces, ¿qué me había respondido él? Está bien. Él se quedó atónito, probablemente sin esperar que aceptara tan fácilmente. ¿De verdad? De verdad. Sonreí ligeramente, lo juro. Igual que él solía jurármelo a mí, me miró a los ojos durante un largo rato, y finalmente se relajó poco a poco, atrayéndome hacia sus brazos. Valentina, lo siento, de verdad no volveré a hacerlo. Vivamos bien juntos. Me apoyé en su pecho, escuchando los latidos acelerados de su corazón.
que poco a poco se fueron calmando. ¿Estaba diciendo la verdad? No lo sabía, y tampoco me importaba, porque yo le estaba mintiendo, igual que él me había mentido antes. Una semana después, Néstor se fue de viaje de negocios. Dijo que serían 5 días. Antes de irse, me lo confirmó varias veces, preguntándome si de verdad lo esperaría obedientemente. Le dije que sí, por supuesto. En el momento en que salió por la puerta, le envié un mensaje a Boris. Se ha ido 5 días. Boris me respondió al instante. ¿Esta noche? Respondí, esta noche. Después, tras ayudarme a arreglarme, me abrazó mientras charlábamos. Ambos trabajábamos en finanzas, ambos hacíamos ejercicio, ambos disfrutábamos del esquí. Sorprendentemente, encajábamos muy bien. Me sentí gratamente sorprendida. Durante los 3 días siguientes, fui a trabajar como de costumbre, y después del trabajo pasaba el tiempo con Boris, sin Néstor distrayendo mi mente. Mi eficiencia laboral incluso mejoró bastante. Logré cerrar un proyecto difícil. Como recompensa, Boris preparó personalmente la cena. Después de cenar, me cubrió los ojos y dijo que había preparado un regalo especial. Me pidió que contara hasta 3. Cuando llegué a 3, la puerta principal se abrió. Néstor estaba de pie en la entrada. Capítulo 09. Boris notó mi mirada y también se giró. Antes de que pudiera reaccionar, Néstor ya le había lanzado un puñetazo al rostro. Cristóbal, así que eras tú. Me quedé inmóvil un instante. Así que ese amigo de Néstor que acababa de regresar al país, Cristóbal, era Boris. Pero, ¿cuál era su verdadero nombre? ¿Cuál era su verdadera identidad? No pude evitar mirarlo con más cautela. Al notar mi expresión fría, él se puso nervioso. Tina, luego te lo explicaré. Néstor lo agarró del cuello de la camisa. ¿Sabes siquiera quién es ella? ¿Tina también es un nombre que puedes usar? ¿Qué tienes que explicar? Compras este tipo de cosas repugnantes para mi esposa. No tienes vergüenza. De un manotazo, volcó la caja negra que Boris había preparado. Luego me miró, con sus ojos marrón oscuro llenos de unas lágrimas que no lograba comprender. Valentina, ¿no dijiste que ibas a cambiar? Una sensación familiar me golpeó de repente. De pronto me pareció interesante. Así que yo, en aquel entonces, cuando perdía el control, me veía así. Realmente era poco digno. Después de eso, Néstor solía quedarse al margen, mirándome como si fuera una niña haciendo un berrinche, y decía, dije que cambiaría. Tina, ¿por qué no me crees? De verdad, esta es la última vez. Yo no tenía experiencia siendo infiel, solo podía actuar siguiendo el recuerdo de cómo era él. Iba a cambiar. Esta es la última vez. Boris me miró con sorpresa, e instintivamente intentó tomar mi mano. ¿Y yo qué? Pero Néstor no le dio oportunidad de seguir hablando conmigo. Lárgate. Lo sujetó del cuello y lo arrastró hacia la salida. Cuando Néstor regresó, sus ojos estaban enrojecidos. Guardó silencio durante mucho tiempo antes de hablar. ¿Tú y él, desde cuándo? No hace mucho. ¿Lo amas? No lo sé. Entonces, ¿por qué tú y él? No pudo terminar la frase, porque quería probar. Se detuvo un momento. ¿Probar qué? Sonreí. Probar que se siente ser infiel. Probar si tu reacción me resultaría interesante. Se quedó como paralizado, aturdido por un instante. Después de un largo rato, habló con voz temblorosa. Lo siento, fue culpa mía. Pero ya lo probaste. ¿Podemos dejarlo aquí? Sí. Antes también me prometiste que no volverías a hacerlo. Empecemos de nuevo. Sí. Lo miré. Tenía los ojos inyectados en sangre, la barbilla cubierta de una sombra de barba. Parecía completamente abatido, exactamente igual que yo antes. Está bien, dije. Me miró durante mucho tiempo, como si intentara confirmar si mis palabras eran reales. Luego, lentamente, me tomó en sus brazos. Gracias, Valentina. Gracias por darme otra oportunidad. Me apoyé en su pecho, sin expresión alguna. No hace falta que me agradezcas, porque sigo mintiéndote. Los días siguientes se volvieron repetitivos. Néstor realmente dejó de ser infiel, o quizá lo seguía siendo, pero ya no lo descubrí. Cada día volvía a casa a tiempo. Los fines de semana me llevaba a cenar, al cine. Incluso empezó a aprender a cocinar, pero nada de eso importaba. Boris seguía ahí, y nosotros nunca terminamos. Capítulo 10. Después de aquel día, Boris vino a buscarme para explicarse. Dijo que me conocía desde hacía mucho tiempo, desde cuando él, Néstor y yo aún éramos estudiantes de secundaria. Era el hijo ilegítimo del primogénito de su familia con una mujer extranjera, y no era valorado, que le rompieran los cuadernos, que lo acosaran por el color inusual de sus ojos y su cabello.
Era algo habitual, y en ese entonces, mi madre aún no había descubierto la infidelidad de mi padre. Mi padre todavía mantenía la imagen de buen padre. Yo, en cambio, era prácticamente una matona sin ley. Fui yo quien lo defendió y ahuyentó a quienes lo acosaban. No terminé la secundaria. Mi padre me envió al extranjero. Cambié de nombre. Me esforcé por mejorar, pensando que algún día podría estar a tu altura. Pero cuando me gradué y regresé, descubrí que te habías casado con Néstor. Apoyó su cabello rizado en mi pecho, claramente molesto. ¿Qué tiene él? ¿Su buena familia? ¿O ese aspecto tan normal? En ese tiempo me sentí muy mal. Pensé que lo mejor era no verte, así que volví a Estados Unidos. Pero si al menos te hubiera tratado bien, pero escuché de Liai que te engañaba. Y no solo una vez. ¿Cómo iba a soportarlo? Cuando regresé, supe que ese tiempo también fue muy duro para ti. Tu madre se suicidó, te obligaron a casarte, tu marido te fue infiel. Su voz sonaba apagada. Lo siento. Si hubiera sido más valiente en ese momento, le acaricié la cabeza y le dije suavemente, no pasa nada, fui yo quien eligió mal, quizá porque ya no necesitaba repartir tantas emociones hacia Néstor. También empecé a concentrarme más en el trabajo. Medio año después, ascendí a jefa de departamento, y mi salario volvió a duplicarse. Ese día invité a Boris a celebrarlo. Un restaurante junto al río, un salón privado, elegante, íntimo. Felicidades, Valentina. Levantó su copa, con una sonrisa en los ojos. Gracias. Choqué mi copa con la suya. ¿Sabes? Dijo, has cambiado mucho últimamente. Eres más segura, más brillante, como un diamante pulido. Así que deja a ese hombre. ¿De verdad está a tu altura? Sus ojos profundos eran como una caja de Pandora, como si quisieran absorberme. Aún no había terminado de pensar en ello cuando la puerta del salón se abrió de golpe. Néstor apareció, con el rostro lívido. ¿Sigues en contacto con él, Valentina? ¿Cuántas veces ya? Dijiste que ibas a cambiar. Sí, muchas veces. Siempre armaba el mismo escándalo. Las primeras veces me parecía interesante. Me divertía imitarlo, fingir arrepentimiento, hacer como si cambiara. Pero con el tiempo, se volvió aburrido. No retiré la mano que Boris sostenía. Y respondí con indiferencia. Sí, muchas veces. La respiración de Néstor se volvió agitada. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Valentina, ¿qué quieres exactamente? Levanté ligeramente la comisura de los labios. Quiero divorciarme. Lo dije con calma, como si hablara del clima. Néstor se quedó paralizado. Sus ojos se enrojecieron. No, Valentina, ¿aún no es suficiente tu venganza? Antes me amabas tanto. No respondí. Parecía incapaz de mantenerse en pie, pero aún así insistió. Además, aunque yo haya sido infiel antes, nunca hablé de divorcio, ¿verdad? Me encogí de hombros y respondí con seriedad. No me estoy vengando. Es solo que ya me cansé de ver tu reacción cuando descubres que te soy infiel. Se quedó allí, como si le hubieran quitado toda la fuerza. No me divorciaré. Su voz era baja, pero obstinada. No voy a divorciarme. Valentina, eres mi esposa. Lo serás toda la vida. Lo miré. Y de repente me sentí cansada. No era cansancio físico, sino emocional. 5 años enredada con alguien así, ya era suficiente. Capítulo 11. Al día siguiente, me mudé. Compré un pequeño apartamento, muy cerca de la empresa. A solo 10 minutos caminando. Si él no quería divorciarse, podía demandar. Y si la demanda no prosperaba, podía vivir separada. Por primera vez, Boris entró abiertamente en la casa conyugal que compartía con Néstor, ayudándome a mudarme. Néstor lo miró con furia. ¿Qué derecho tienes tú? ¿Cómo te atreves a tocar las cosas de Valentina? Boris sonrió con malicia. El amante, aunque, viendo la situación, no falta mucho para que sea algo más formal. Néstor quiso detenerme, pero había contratado guardaespaldas, así que no pudo acercarse. Néstor cambió. Todos los días enviaba flores a la oficina. Me recogía al salir del trabajo. Esperaba abajo de mi apartamento. Incluso fue a buscar a mi padre para que me convenciera de volver. Mi padre me llamó, con un tono lleno de reproche. Tina, Néstor es un buen chico. Cuando se casó contigo, incluso ayudó a nuestra familia. ¿No pueden simplemente vivir bien juntos? Si hubiera sido antes, probablemente habría cedido. Pero ahora, con independencia económica y una carrera estable, incluso lejos de casa podía vivir perfectamente. Así que ya no quería ceder más. Papá, sabes que me engañó, ¿verdad? Hubo silencio al otro lado. Solté una risa fría. Claro, son iguales. Ambos unos miserables. ¿Cómo iba a esperar que tuvieras que él está equivocado? Tina, intentó decir algo más, pero colgué.
Cuando dije eso, Néstor estaba sentado frente a mí. Valentina, me llamó, con la voz ronca, casi inaudible. ¿Puedes volver a casa? Lo miré, sin sentir nada en mi interior. Néstor, ¿sabes que legalmente, tras 2 años de separación, se puede solicitar el divorcio? Su rostro palideció. Además, tú fuiste infiel primero. Estás en falta. Si vamos a juicio, no tienes ventaja. No quiero llegar a eso. Firma el acuerdo y terminemos bien. Guardó silencio durante mucho tiempo. ¿De verdad quieres dejarme tanto? Sí, ¿por Cristóbal? No es por nadie. Bajó la cabeza. Sus hombros temblaban ligeramente. Lo siento, Valentina. Acepto tus disculpas. Dije, así que firma el acuerdo de divorcio cuanto antes. No hagamos esto más feo. Los trámites fueron rápidos. Cuando salimos del registro civil, Néstor me llamó. Valentina, ¿sí? ¿Me amas? Sonreí levemente. Te amé. Las lágrimas cayeron por su rostro. Su voz se quebró. ¿No quieres preguntarme si yo te amo? Negué con la cabeza. Ya no importa. Boris me esperaba en la entrada. Al verme salir, se acercó y, con naturalidad, tomó mi bolso. ¿Terminó todo? Sí. ¿Tienes hambre? Te llevo a comer algo rico. Vale. Caminamos juntos por la calle. El sol era agradable y la brisa suave. Valentina, dijo de pronto. Sí. ¿Volverías a casarte? Me detuve y lo miré. Sus ojos brillaban. Igual que la primera vez que lo vi en el bar. Por ahora no lo estoy considerando, respondí. Él sonrió. No insistió. Solo tomó mi mano. Está bien, te esperaré.